Muy buenas noches, estimados estudiantes. Tal como ustedes saben, hasta el momento nosotros hemos ingresado en un análisis exhaustivo de lo que es la obligación. Nosotros hemos estudiado los efectos principales, diríamos así, de la obligación. Hemos estudiado su estructura, ¿no? Cómo la obligación está compuesta por un elemento subjetivo, es decir, un acreedor y un deudor. Cómo tenemos un objeto que va a traducirse en prestaciones de dar, hacer y no hacer. Y cómo también existe un vínculo jurídico, ¿verdad? Nosotros hemos podido revisar estos elementos que nos han permitido ir comprendiendo a cabalidad todo el resto de conceptos que hemos ido desarrollando de a poco. Hemos revisado también la clasificación de las obligaciones para establecer cuáles son los efectos jurídicos que surgen de las mismas. Hemos revisado que la obligación y sus efectos se estudian desde dos puntos de vista, ¿verdad? Esto era desde su cumplimiento y desde su incumplimiento. Entonces nosotros hemos visto que el cumplimiento de la obligación es denominado técnicamente como el pago. Y el pago tiene propios elementos y propios efectos. Propios elementos como los requisitos de la existencia de una obligación válida previa, por ejemplo, la existencia de un solvens, la existencia de un accipiens, que como nosotros habíamos manifestado, son dos sujetos diferentes. No necesariamente el accipiens y el solvens son el deudor y el acreedor, ¿verdad? Habíamos dicho que pueden ser terceras personas inclusive. Y además hemos visto que un principio muy importante para que las obligaciones terminen por extinguirse mediante el pago, es decir, el pago, nosotros habíamos dicho que genera efectos liberatorios. Y para extinguirse requieren cumplir con ciertos principios, dentro de los cuales nosotros hemos mencionado el principio de los principios de identidad e integridad, ¿no? Esto que se denomina el principio de exactitud de la obligación. Entonces, eso habíamos analizado desde la perspectiva del cumplimiento. Hemos visto que el cumplimiento puede realizarse de diferentes maneras. Así nosotros hemos visto diferentes institutos jurídicos, ¿verdad? Hemos analizado, por ejemplo, la dación en pago, la cesión de bienes, hemos revisado la oferta de pago y consignación, y hemos revisado también el pago con subrogación, ¿verdad? De esta manera, nosotros hemos podido extendernos y analizar minuciosamente estos institutos que, como ustedes saben, tienen trascendencia práctica, ¿no? Son sumamente importantes para establecer, para llegar a establecer cómo una obligación se puede llegar a cumplir y en qué momento una persona puede considerarse libre del cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Una vez que hemos revisado el cumplimiento, nosotros también hemos podido revisar el incumplimiento de la obligación. Y hemos visto que el incumplimiento genera, estimados estudiantes, ciertas consecuencias jurídicas, como la posibilidad de que el acreedor agreda y ataque al patrimonio de su deudor, ¿verdad? Entonces, habiendo aclarado estos aspectos y hemos visto que esto tiene ciertos efectos diferentes desde las prestaciones de dar, hacer y no hacer, nosotros hemos podido revisar cómo es que, cómo es que se puede llegar a exigir el cumplimiento de las diversas obligaciones, ¿cierto? Tras haberse realizado, tras haberse realizado este aspecto, nosotros hemos podido revisar que, que las prestaciones de dar, al menos en la ejecución forzada, tienen propios efectos, ¿verdad? Si no se puede cumplir con la prestación de dar, se realizará un pago por equivalencia. Hemos revisado además que si una prestación, de hacer es la que no se puede cumplir, se puede exigir que otra persona lo realice, ¿no? Y si es intuito persona, se realizará un pago, pero un pago que va a ser equivalente a la prestación misma, ¿no? Hemos visto que en las prestaciones de no hacer, la ejecución se va a dar la ejecución se va a dar mediante la destrucción, ¿no? Cuando hablamos de prestaciones de no hacer, se destruye la prestación que se habría hecho contraria, bueno, la actividad contraria, perdón, a la prestación que se debía. Una vez que nosotros hemos revisado todos estos elementos, todas estas consecuencias jurídicas,
nosotros hemos ingresado a la temática de la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil, como ustedes han visto, implica una fuente diferente de las obligaciones, que surgen del hecho ilícito, ¿no? Las obligaciones entonces no surgen solo del contrato, pueden surgir también de hecho ilícito. Y como ustedes van a ver cuando nosotros revisemos el resto de las fuentes de las obligaciones, la obligación también puede surgir de la declaración unilateral de voluntad, puede surgir del pago de lo indebido, del enriquecimiento ilegítimo, como han llamado, o también enriquecimiento sin causa. De hecho, es sumamente importante este estudio. Cuando ustedes revisen estudios actuales sobre derecho civil, ustedes van a ver cómo los teóricos procuran ir justificando más y más mediante la teoría las normas del derecho civil desde las reglas del enriquecimiento sin causa, ¿no? Las personas entonces no podrían enriquecerse a costa de otras, ¿no? Y bueno, entonces nosotros hemos ingresado al análisis del hecho ilícito, hemos visto la responsabilidad civil subjetiva y objetiva. La responsabilidad civil subjetiva, tal cual nosotros hemos podido revisar, va a implicar como causa suficiente, es decir, como razón suficiente, la existencia de dolo o culpa, ¿verdad? Si no hay dolo o no hay culpa, uno no es responsable civilmente dentro del sistema de responsabilidad civil subjetiva. Y por otro lado, la responsabilidad civil objetiva amerita o implica una responsabilidad que va a surgir en mérito al riesgo o al beneficio que pueda llegar a tener una persona, ¿no? No importando, no siendo trascendente que alguien sea culpable, que alguien sea imprudente. No es necesario probar la imprudencia, ¿verdad? Y eso también está arreglado por nuestro Código Civil, la responsabilidad civil objetiva. Y eso nosotros lo analizábamos cuando nosotros nos referíamos a la responsabilidad por las cosas o por los animales, ¿recuerdan? No importa qué tan buen dueño del animal seas, no importa qué tan mansito sea el animal, al final eres responsable porque tú has asumido el riesgo y el riesgo se te atribuye por la ley, ¿verdad? Y respecto a las cosas, tú tienes un beneficio que sacas de las cosas, por lo cual tú terminas siendo responsable, ¿verdad? Entonces, habiendo terminado este tema tan interesante sobre la responsabilidad, nosotros hemos comenzado a analizar la temática del daño ambiental y de la responsabilidad civil y el daño ambiente, especificando cuáles serían las diferencias del daño ecológico puro con el daño ambiental derivado, ¿se acuerdan? Hay un daño ambiental derivado que va a implicar el daño a ciertas personas, pero hay el daño ecológico puro, ¿no? Que va a dañar propiamente al medio ambiente y que puede llegar a afectar a todos inclusive. Entonces es sumamente interesante y hemos visto que el factor de atribución, al menos en el daño ambiental, va a ser un factor de atribución objetivo, ¿no? Quien genera actividades que puedan llegar a dañar el medio ambiente también, bueno, a esta persona se le atribuye el riesgo, por lo cual si contamina en una magnitud amplia, termina siendo responsable y debe reparar los daños generados, ¿no? Hasta aquí entonces nosotros hemos revisado una temática extensa, una, una materia sumamente extensa, como se habrán dado cuenta, una materia compleja, y nosotros, después de terminar todos estos temas, hemos ingresado a los efectos secundarios de las obligaciones, ¿no? Y nosotros hemos manifestado que los efectos secundarios de las obligaciones se van a referir a aquellas virtualidades de la obligación o a aquellos mecanismos que buscan facilitar la concreción de la obligación, ¿no? Lo que van a hacer es facilitar al acreedor el cobro de una deuda, ¿verdad? Así que realizando una retroalimentación de esto, vamos a realizar algunas participaciones. Entonces, en nuestra anterior clase, como manifestábamos, ya habíamos visto las garantías legales, mismas que emergen de la ley, dentro de las cuales hemos visto que está el privilegio, que está también la hipoteca legal, también hemos visto que en ciertos casos existen fianzas legales,
Hemos visto que hay garantías judiciales, dentro de esto hemos visto que existen medidas cautelares, y hemos visto que también hay garantías convencionales, ¿no? Convencionales, legales y judiciales. Entonces, una vez que nosotros hemos revisado esto, nosotros hemos podido ver que existe un principio de garantía colectiva. Y esto lo hemos manejado desde el momento en que nosotros hemos revisado lo que es el patrimonio, ¿se acuerdan, no? El patrimonio, ese conjunto de bienes y obligaciones, ¿no? Derechos, créditos, bienes, obligaciones, deberes y también cargas valuables en dinero, ¿no? Esa universalidad de la que nos hablaba la teoría clásica. Y en mérito de ese patrimonio, nosotros decíamos que esto justifica que los acreedores puedan cobrar sus créditos del mismo. Toda persona tiene un patrimonio. Entonces, los acreedores tienen como garantía el patrimonio general de su deudor, ¿no? Los bienes tanto presentes como futuros de su deudor. Este principio de garantía colectiva, como nosotros habíamos manifestado, tiene ciertas excepciones, es decir, hay ciertos casos en los cuales no se aplica ese principio. Y nosotros establecíamos que esto puede acontecer en mérito a que hay ciertos bienes que no forman parte de ese patrimonio sobre el cual el acreedor puede recaer. Hay ciertos bienes denominados inembargables. Y nosotros hemos establecido, hemos podido revisar lo establecido en nuestro Código Civil, en nuestro Código Procesal Civil, perdón. Y hemos visto que hay ciertos bienes específicos, ¿no? Como los libros inherentes al trabajo, como el salario. Antes era un porcentaje del salario, les comento, ¿no? Hoy en día es la totalidad del salario. Y tampoco se aplica a ciertos acreedores. Hay ciertos acreedores que ustedes saben tienen una situación preferente respecto a los acreedores quirografarios. ¿Quiénes eran los acreedores quirografarios? A ver, vamos preguntando. Roberto Maita, ¿se acuerda quiénes son los acreedores quirografarios? No, doctor, esa parte no. ¿No recuerdas? A ver, vamos preguntando a alguien más. Yo me Roxana, acuerdo, Doc. a ver, ¿quiénes? Doctor, ¿no son aquellos que garantizan con todos sus bienes? Exacto. En realidad el acreedor quirografario es aquel que no va a prestar una garantía específica, ¿no? Por lo cual, la garantía general y establecida por ley es justamente todos sus bienes presentes y futuros, es decir, su patrimonio, ¿no? Su patrimonio. Pero hay ciertos acreedores, como nosotros hemos visto cuando analizábamos los privilegios, que tienen una situación preferente. Y esa situación preferente se va a dar por la ley o se va a dar también mediante convenciones, es decir, mediante el consentimiento de las personas. Esto mediante la traba de voluntades, mediante la hipoteca convencional, mediante la prenda, mediante la anticresis, ¿no? La anticresis también es una deuda, entonces, que tiene preferencia respecto a los acreedores quirografarios. Entonces, nosotros analizábamos el artículo 1336 de nuestro Código Procesal Civil, de nuestro Código Civil, que nos remite al procedimiento civil. Y bueno, concretamente, nuestro Código Procesal Civil establece cuáles bienes se excluyen de esa garantía, ¿no? Veíamos y analizábamos uno a uno estos en nuestra anterior clase. También veíamos que hay diferentes tipos de acreedores y hay acreedores que se encuentran por encima de otros, es decir, que tienen preferencia respecto de otros. Los privilegiados, los anticresistas, los hipotecarios y los prendatarios, ¿verdad? Porque estos al final, como ustedes saben, van a poder llevar a la venta judicial el bien específico que tienen como garantía. A ver, el bien específico que tienen como garantía. Y mediante esta venta van a poder satisfacer el crédito que ellos tenían. De esta manera nosotros hemos ingresado al análisis de la acción pauliana. La acción pauliana, nosotros decíamos, también llamada una acción revocatoria, porque en realidad no es una nulidad propiamente dicha. Tiene un origen algo debatido según los historiadores, y es una acción concedida por la ley, decíamos, en favor de los acreedores, para obtener la revocación de actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos. Entonces, en ciertas ocasiones, como nosotros manifestábamos, hay deudores que transfieren de manera fraudulenta sus bienes para que sus acreedores no puedan recaer sobre los mismos, ¿verdad? Y una tercera persona, conociendo la finalidad del fraude
que algunos han llamado fraude pauliano, bueno, intervienen en este acto que sí ha sido a título oneroso, ¿no? Efectivamente se ha transferido el bien, pero también puede darse a título gratuito, ¿no? Y cuando se da a título gratuito no es necesario, nosotros decíamos, mostrar la mala fe del tercero, es decir, aquella participación en este fraude, ¿no? Lo que se consigue mediante la acción pauliana, lo que va a conseguir el acreedor mediante la acción pauliana, es hacer inoponible la misma ante él. Entonces, este acreedor va a poder recaer sobre ese bien. Recordamos aquello, ¿no? Puede recaer sobre ese bien porque el acto que han celebrado el tercero y su deudor no es oponible a él, ¿no? Ese deudor entonces va a decir, ojo, esto es mío, o sea, esta es mi garantía. Esta es mi garantía, por lo cual este acto que tú has celebrado con esta tercera persona en conocimiento que me iba a perjudicar, ya sencillamente para mí no tiene eficacia. Y yo puedo recaer sobre este bien para cobrar mi crédito. Nosotros veíamos que incluso el deudor todavía queda obligado respecto al tercero, ¿no? Es decir, esa tercera persona que hubiese adquirido, por ejemplo, a título oneroso, que tal vez le ha comprado el bien mediante el fraude, podrá exigirle también al deudor el cumplimiento de la obligación, ¿verdad? Recordemos aquello entonces. Hemos visto cuáles son los requisitos y hemos visto que estos efectos secundarios entonces lo que buscan es facilitar al acreedor el cumplimiento de la obligación que tiene su deudor con él, ¿no? Entonces hemos visto ciertas reglas inherentes al mismo, hemos visto que entre los requisitos para la acción pauliana se requiere la insolvencia del deudor, ¿no? Y el perjuicio del acreedor. En segundo lugar, tiene que haber un fraude intencional del deudor, también el tercero tiene que ser cómplice, pero si el acto ha sido a título gratuito, reitero, no es necesario tener que probar la complicidad del tercero. El crédito tiene que ser anterior al acto fraudulento, ¿verdad? Si es un crédito posterior al acto fraudulento, bueno, uno no puede adivinar que posteriormente se va a prestar dinero o que le va a deber una obligación a alguien, ¿no? Una prestación de dar, hacer o no hacer. Entonces, no pueden considerarse actos anteriores al hecho como fraudulentos, exceptuando, claro está, aquella intencionalidad que pudieran tener el deudor con el tercero para generar el daño, ¿no? Podríamos decir, digamos, ¿no? Corina, el día de mañana, te voy a vender este bien, ¿no? Vamos a celebrar el contrato, vamos a firmar el contrato de compra-venta de este bien. Y esa misma noche, con el tercero que tiene conocimiento de aquello, celebramos el contrato, ¿no? E incluso él mismo lo realiza antes. Entonces, ese acto anterior sí podría llegar a tener, a formar parte de esa acción pauliana a la que nosotros referíamos, ¿no? Entonces, el crédito anterior al acto fraudulento, en este caso, no se exige. Por eso tenemos en el cuadrito, ¿no? Excepto cuando el fraude haya sido intencional, de manera anticipada para perjudicar al acreedor. Además, se requiere la exigibilidad de la obligación, ¿no? Tiene que tratarse entonces de una deuda líquida, es decir, que se establezca un monto, que ya se sepa el monto específico que se debe o qué es lo que se debe concretamente y tiene que ser exigible. Es decir, tiene que haber un plazo vencido, no tiene que estar sujeto ya a una condición. El término se considera vencido el momento en que se considera, o bueno, el deudor se hace insolvente, ¿no? El momento en que el deudor se hace insolvente, ese crédito ya se considera vencido. Ese es un aspecto importante a tomar en consideración, ¿no? Y eso lo habíamos visto, ¿no? El plazo se considera vencido. Y eso lo habíamos visto cuando veíamos el pago y los elementos accidentales del pago, ¿se acuerdan? Nosotros ya veíamos el lugar y el tiempo de la obligación. Y ahí veíamos que el momento que un deudor se hace insolvente, en ese momento también se puede considerar el plazo vencido. Ese es un aspecto importante, porque si no, el deudor podría vender lo que le da la gana, ¿no? Y decir, pero un momento, el plazo está a mi favor, como ustedes saben, ¿no? Según la ley, el plazo está a favor del deudor. Eso habíamos visto, a menos que se establezca lo contrario mediante un acuerdo. La acción, según otras consideraciones, se dirige contra un tercero adquirente, pudiendo citarse al deudor para los efectos de la cosa juzgada. Entonces,
La demanda se la va a plantear por parte del acreedor al tercero adquirente, el tercero que ha participado fraudulentamente, y se le cita simplemente al deudor para que pueda someterse a los efectos de la sentencia, ¿no? Favorece al acreedor diligente. Esta es una diferencia con la acción oblicua que también nosotros ya hemos revisado. Favorece al acreedor diligente y no respecto al resto de acreedores. Solo la persona que ha realizado la acción pauliana puede recaer sobre ese bien, ¿me entienden? Sobre ese bien que se ha transferido fraudulentamente. El deudor queda obligado respecto al tercero con quien celebró el acto revocado. Eso es interesante, ¿no? El tercero, como al final ha celebrado un acto, pese a ser fraudulento con nuestro deudor, pese a ello ha erogado dinero algunas veces o se ha generado una obligación. Entonces puede exigir la obligación, ¿no? Hay ciertos límites en la donación, eso ya lo van a ver en la materia de contratos. La ineficacia del acto no va a perjudicar a derechos adquiridos a título oneroso por terceros de buena fe. Esto es muy interesante, ¿no? Y es sobre esto al menos me preguntaba, por ejemplo, Claribel, y me parece válida, ¿no? su pregunta en algún momento. ¿Qué pasa si una tercera persona adquiere de este tercero, ¿no? Es decir, el deudor se ha puesto de acuerdo con el tercero para venderle fraudulentamente. Y este tercero, a su vez, ha vendido de buena fe a una persona ajena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lamentablemente, la acción pauliana no va a ser oponible ante este tercero. Este tercero ha adquirido derechos de buena fe, ¿no ve? Este tercero ha adquirido derechos de buena fe, por lo cual, entonces, lamentablemente, tendrá que buscarse otros medios también establecidos por ley que no sean propiamente la acción pauliana, ¿verdad? Prescriben 5 años, y esto en mérito al 1507 de nuestro Código Civil, que es una forma de extinción de las obligaciones, ¿no? Cuando ustedes veían la usucapión, seguramente en la materia de derecho civil bienes, ustedes veían que hay ciertas circunstancias en las cuales, ante la negligencia del ejercicio de un derecho, la ley determina que esta persona puede llegar a perderlo, ¿no? Es decir, que si una persona no ejerce el derecho, va a perder el derecho de acción. Al menos cuando yo les explicaba el tema de la usucapión, cuando a mis estudiantes de la materia de bienes, nosotros podíamos analizar que además de los derechos sustantivos, surge un derecho para las personas, que es el derecho de acudir a los tribunales, ¿recuerdan? Que es el derecho de acción. Y cuando un derecho prescribe, lo que prescribe y lo que se pierde es ese derecho de acudir ante los tribunales. Por eso es que cuando nosotros veamos ciertos tipos de obligaciones, pese a que nosotros ya hemos visto la clasificación de las obligaciones, en nuestro programa tenemos un desarrollo un poco más exhaustivo de ciertos tipos de obligaciones. Cuando veamos estas, vamos a ver las obligaciones naturales, ¿no? Y dentro de las obligaciones naturales están las obligaciones prescritas, por ejemplo. La obligación prescrita implica que el acreedor ya no va a poder ejercer ese derecho ante los tribunales de exigir la obligación, ¿verdad? Entonces, la prescripción no se establece expresamente en la ley, pero los teóricos respecto a la prescripción de la acción pauliana han considerado que es viable tomar en cuenta estos 5 años, porque es la prescripción para las obligaciones en general, ¿no? Entonces, si una persona durante los 5 años no ha ejercido aquel derecho para ejecutar aquel derecho que tiene a la ejecución, aquella denominada facultad de exigir de la que hablábamos al principio cuando veíamos la estructura de la obligación, entonces tampoco va a poder ejercer la acción pauliana, ¿no? Porque ya hablaríamos acá de un derecho que incluso habría prescrito. De esta manera, nosotros hemos visto, entre otros mecanismos, que buscan resguardar el cumplimiento de la obligación a la acción oblicua, indirecta o subrogatoria. Y nosotros manifestábamos, y ahora también realizamos cierta aclaración, ¿no? Respecto a esto. Hay ciertas situaciones en las cuales el deudor sencillamente es negligente, ¿no? El deudor
tiene en su patrimonio ciertos elementos activos que son créditos, pero que no los cobra, ¿no? Aquí está la importancia del patrimonio, de ese primer tema que hemos llevado en la materia de derechos reales, ¿no? Las teorías del patrimonio. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el derecho civil termina siendo un todo, ¿no? El patrimonio nos ayuda a explicar todo, nos ayuda a explicar la materia de bienes, que forman parte del activo, la materia de obligaciones también, ¿no? Esto de la acción oblicua. Como el deudor no está ingresando a su patrimonio ciertos activos que tendría, la ley faculta a su acreedor para que pueda gestionar los derechos del deudor. Este deudor deja entonces ciertos derechos abandonados y, por tanto, el acreedor puede ejercerlos. Entonces, el material revisado y la bibliografía consultada misma que se les ha pasado mediante un enlace de Google Chrome, de Google Drive, perdón. Entonces, usted nos dice que la acción oblicua faculta a los acreedores a fin de que puedan remediar la incuria, la desidia, la negligencia de su deudor, que verosímilmente no se preocupa por procurar el ingreso a su patrimonio de bienes que los acreedores habrían de ejecutar en pago de sus créditos. Y es que al final a este acreedor le interesa que esos bienes, que esos créditos ingresen al patrimonio de su deudor. ¿Por qué? Por ese principio del que habíamos analizado, ¿no? Por ese principio de la garantía común. Es decir, el patrimonio del deudor es la garantía de los acreedores, ¿verdad? Y como es la garantía de los acreedores, a cualquier acreedor le conviene y le interesa que ese patrimonio de su deudor tenga bienes con los cuales pueda satisfacer su crédito. Por lo cual, esta también es denominada subrogatoria, ya que el acreedor se subroga y puede sustituirse respecto a su deudor para hacer valer estos derechos que su deudor negligente no ha hecho valer. Es oblicua porque se realiza en beneficio de quien entabla a través del patrimonio del deudor, ¿no? A través del patrimonio del deudor, el acreedor busca su beneficio. Y es indirecta porque los acreedores no actúan en su propio nombre, ¿no? Actúan en nombre de su deudor. De esta manera, la naturaleza jurídica de la acción oblicua ha procurado explicarse por diversas teorías. Entre ellas, Llambias y los coautores de este interesante tratado, que ustedes ya conocen, nos han tratado de explicar qué es lo que diferencia a la acción oblicua de otros institutos jurídicos, ¿no? Algunos autores decían que estamos ante una gestión de negocios ajenos, otros ante una cesión tácita y otros ante un mandato legal. Hablábamos también de la figura de la procuratio in resua, por la cual en realidad simplemente está procurando un derecho ajeno, pero que tiene ciertas diferencias. Para esto, obviamente, ustedes podrán acudir a nuestro video anterior, ¿no? Se ha realizado un análisis exhaustivo de estas teorías de la naturaleza jurídica, ¿no? Y así nosotros decíamos finalmente que estamos ante una teoría de la representación legal en interés del representante, ¿no ve? Es decir, el representante va a ser el acreedor que va a agredir el patrimonio de los deudores de su deudor, ¿no ve? Y como va a agredir esos patrimonios, lo va a hacer representando a su deudor, pero lo va a hacer en interés propio, porque a él le interesa que ese patrimonio tenga más activos para poder satisfacer el crédito que tiene, ¿no? Habíamos revisado también entonces los caracteres y finalmente nos hemos quedado en esta parte, ¿no? En la acción de simulación, después de haber realizado entonces esta retroalimentación y esta parte de las intervenciones que ustedes han realizado mediante sus consultas, corresponde revisar esta acción de simulación. La simulación, estimados estudiantes, implica una divergencia entre lo que se quiere conscientemente, entre la voluntad real y la voluntad declarada, ¿ya? Entonces hay una divergencia. Francesco Messineo nos dice que simular implica diferentes aspectos, ¿no? Puede implicar que se oculte algo, o en todo o en parte la verdad.
También puede hacerse aparecer como verdadera alguna cosa que no es verdadera. Puede suceder también, o simular también puede darse cuando ante terceros una verdad se muestra diversa de la efectiva, cuando se encubre la verdadera intención. Entonces hay diferentes formas, ¿no? Una puede ser ocultar, otra puede ser hacer aparecer con cierto algo que es totalmente mentira, y otra puede ser mostrar una verdad diferente a la que en realidad es, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues, son aspectos diferentes que puede llegar a implicar la simulación. La palabra simulación, según la teoría, ya va a evocar entonces un fraude. Pese a implicar fraude, puede ser tan inocente, nos dice la doctrina, que tiende al beneficio de los contratantes sin fraude de la ley, ni daño a terceros. Entonces, en este caso, no llega a cobrar trascendencia jurídica como para que puedan dilucidarse ciertos conflictos de intereses. Sin embargo, hay ciertas situaciones en las cuales derechos de terceros pueden verse involucrados mediante la simulación, ¿no? Es decir, en materia de obligaciones concretamente, puede suceder que nuestro deudor simule un acto con la finalidad de aparentar ser insolvente, ¿verdad? Puede simular algo que en realidad nunca ha existido o algo diferente a lo que en realidad es. Pero, a ver, analicemos un poco más. Georgie nos dice que el contrato es simulado cuando hay contradicción deliberada entre el acto interno del querer y su manifestación exterior, el elemento interno y externo del consentimiento. Entonces, no se responde a una verdad. Por su parte, Louis Josserand nos manifiesta que la simulación consiste en que el otorgante o los otorgantes de un acto jurídico o contrato van a esconder al público la realidad, la naturaleza, los participantes, el beneficiario o las modalidades del negocio jurídico, ¿no? Que van a ser diferentes. Una cosa entonces puede ser simulada mientras otra es llevada a cabo. Esto es la simulación. Y respecto al tercero puede generar interesantísimas consecuencias jurídicas que vamos a ver en un instante más, ¿no? Entonces el deudor puede acudir a esta figura para perjudicar a sus acreedores, ¿no? Yo puedo hacer creer a mi acreedor, que he vendido mi casa. Y efectivamente tengo un documento y tengo una transferencia que se ha registrado, ¿no? Puede suceder aquello. Pero detrás de esto puede existir una voluntad totalmente contraria a eso, ¿no? Que en realidad manifieste que detrás de esa venta simplemente hay un comodato, por ejemplo, ¿no? Es decir, que simplemente le he prestado ese bien a la persona y en realidad no ha habido un pago del dinero, o ni siquiera aquello, ¿no? Sencillamente podemos establecer en un contradocumento o nuestra voluntad real es que en realidad nunca se ha pagado un precio y más allá de aquello, no se hubiese realizado tal transferencia con la finalidad de realizar de poder disfrutar de estos derechos que implica la propiedad, ¿no? Uso, goce, disposición. ¿Cuáles son las características, no? ¿Cuáles son las características? En primer lugar, hablamos de una declaración deliberadamente disconforme con la intención. Esa es la denominada causa simulandi, ¿no? Hay una disconformidad entre lo que se quiere en realidad y lo que se muestra a la gente y lo que se hace público, digámoslo así. Además, esto se realiza por acuerdo de partes, ¿no? Similar al fraude pauliano. Pero ¿cuál es la diferencia con el fraude pauliano? Parece ser lo mismo, ¿verdad? ¿O qué dices, Claribel? Parece que estamos ante lo mismo que un fraude pauliano, ¿verdad? Porque en el fraude pauliano igual se realiza una transferencia. ¿O hayas alguna distinción, Claribel? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? A ver, te escucho. En realidad no hacemos en la acción de simulación, en realidad no se ha realizado como tal el acto, Exacto. solo es simular. Exacto, esa es la diferencia, ¿no? En la acción pauliana, como nosotros hemos manifestado, estamos ante un fraude en el cual efectivamente se ha realizado el acto. Pero acá estamos ante un acto aparente,
ante algo que no ha acontecido en la realidad. Finalmente, entre estas características de la simulación, podemos reconocer que está destinada ordinariamente a engañar a terceros. Sin embargo, no siempre supone ilicitud o daño. Hay un ejemplo muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en una boda, ¿no? Los padres de los novios podrán decir, nosotros hemos gastado una millonada o un montón de dinero. Esa es una simulación, ¿no? Ellos podrán mostrar al público que han gastado mucho dinero en la boda, pero la realidad es otra, que en realidad ellos han gastado mucho menos de lo que ellos dicen. O ellos podrán decir, nosotros nos hemos prestado dinero de todo esto, pero si se dan cuenta es una simulación que no llega a tener trascendencia jurídica, ¿no? Que no llega a implicar ilicitud o daño como tal. Sin embargo, la simulación sí puede llegar a tener efectos jurídicos y tenemos nosotros ciertos tipos de simulación reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 543 y además sus efectos en el artículo 544 y 545 del Código Civil, ¿no? Cuando nos referimos a aquellos contratos que hubiesen llegado a ser simulados. Esto que llega a tener trascendencia práctica para nosotros. ¿Por qué? Porque la simulación puede llegar a ser ineficaz, puede llegar a ser inválida inclusive, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de simulación, ¿no? Una simulación absoluta y una simulación relativa. La simulación absoluta va a implicar que el acto no tiene nada de real, mientras que la simulación relativa implica que el acto encierra un fondo de verdad, ocultándose su verdadero carácter. ¿Puede suceder eso? Claro que sí. Por ejemplo, una persona que ustedes saben, ¿no? Que la anticresis mixta, que se denomina, es decir, pagando a la vez alquileres, está prohibida, ¿no? No se puede. Es decir, aquello no es posible y nuestro ordenamiento jurídico no lo permite. Pero alguna vez han debido ver, ¿no? En el periódico, inclusive, cómo ciertas personas establecen anticrético y al mixto, ¿no? Es decir, que además de pagar ese monto de dinero, de prestar, supuestamente, se alquila el bien, ¿no? Entonces, es una figura híbrida que no estaría permitida. Uno puede firmar simplemente el contrato de anticresis y a la vez cobrar. Y había cierta simulación, ¿no? Cierta simulación relativa, porque el acto real muestra solo una anticresis, pero detrás de eso hay también un pago de alquileres. A ver, veamos cuáles son los efectos, ¿no? O los ejemplos también. Una simulación absoluta. Ejemplo, una persona vende aparentemente sus bienes a otras para que los conserve sin que exista la intención de vender, ¿no? Puede ser que sencillamente la transfiera para que esta persona llegue a ser propietaria, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, ustedes han debido ver cómo los padres hacen transferencias ficticias a sus hijos. ¿No ve? Porque dicen, esta es su herencia. Entonces, la mejor forma de realizar esta transferencia es mediante esta herencia que quiero darle previamente o este anticipo de legítima es mediante un contrato de compraventa. Entonces, en lo exterior sí es un contrato de compraventa, pero internamente no ha habido el pago de un precio. En esta, estimados estudiantes, las partes no han contraído ninguna relación jurídica, pero han querido simular otra para eludir la ley o para defraudar a terceros, si se dan cuenta. ¿No ve? Incluso los otros hijos se verían afectados pues con esta venta que se ha dado, con esta venta fraudulenta. Entonces, según el artículo 543, parágrafo 1 de nuestro Código Civil, no produce efectos jurídicos entre las partes. ¿Ya? Y vamos a ver en un momento más qué es lo que podría hacer un tercero, ¿ya? ¿Qué es lo que podría hacer, por ejemplo, el acreedor respecto a esos bienes? Vamos a analizar eso. También la simulación puede ser relativa, ¿no? Ejemplo, una donación encubierta bajo la forma de compraventa. Es decir, yo sí quería entregar el bien,
pero hemos fingido que se ha pagado un precio. ¿No ve? Hemos fingido que se ha pagado un precio y en realidad se ha realizado una donación, lo que les decía hace un momento, ¿no? Del heredero también, del anticipo de legítima o de la donación que se ha dado. El verdadero contrato oculto bajo el aparente es eficaz. Entonces, en caso de esta simulación relativa, el verdadero contrato es el que surte efectos jurídicos. Pero siempre y cuando cumpla los requisitos de ley, mientras que no sea contrario a la norma jurídica y mientras no intente perjudicar a terceros. ¿Ya? Ahora sí, lo interesante, ¿qué es lo que pasa respecto a terceros? ¿Qué es lo que pueden hacer terceros cuando existe simulación? El acto simulado no puede ser opuesto a terceros por los contratantes. ¿Puede llegar a tener efectos entre los contratantes? La simulación absoluta no. La simulación relativa sí. Pero no puede ser opuesto ante terceros. ¿Me entienden? Los terceros no tienen el deber de respetar aquel acuerdo al que han llegado estas dos personas que han simulado el acto. Entonces los terceros tienen dos opciones. Pueden hacer valer los efectos del acto aparente como si el secreto no existiera. Eso es muy interesante, ¿no? Ejemplo de esto. Claribel realiza un contrato de compra-venta conmigo, un contrato simulado. En realidad yo nunca le he pagado precio. Simplemente realiza un contrato que en realidad nunca quiso realizar, ¿no? Entonces simulamos y hacemos un contradocumento en el que diga que yo le voy a devolver después. ¿No ve? Puede suceder. Pero supongamos que yo, como ya tenía el derecho propietario, se lo he transferido a Esther, ¿no? Que es la tercera. Entonces, ¿qué dice esto? Los terceros pueden hacer valer los efectos del acto aparente como si el secreto no existiera. ¿Qué significa? Que Claribel, cuando diga un ratito, pero yo tengo este contradocumento, es decir, esto me pertenece a mí. Esther va a decir un momento, yo puedo hacer valer este contrato que a ustedes han simulado como si fuera cierto, según la ley. ¿No ve? Por tanto, bueno, tú verás qué haces respecto a ese contradocumento, etcétera, ¿no? Verás cómo haces cumplir esa obligación, pero entonces esto resguarda también a terceros que hubiesen visto concretados ciertos derechos de crédito, ¿no? Si se dan cuenta. Por otro lado, los terceros también pueden pedir la nulidad del acto. Ejemplo, algún acreedor quirografario a quien afecta el acto simulado, ¿no ve? En el ejemplo que hemos dado, Claribel ha simulado realizar la venta conmigo para, no sé, para evitar que le cobren, pero el tercero entonces mediante diferentes medios de prueba puede decir, un momento, este acto ha sido simulado, por lo cual pido que sea inválido, ¿no? Que quede inválido. Entonces se declara la nulidad y ese acto no tiene ningún valor. Entonces, las solicitudes referidas en los anteriores puntos no pueden afectar a contratos a título oneroso con personas de buena fe. Esto se complementa con el 544, parágrafo 2, ¿no? Los terceros podrían hacer valer ese contrato, inclusive. O tienen la opción también de invalidarlo. Los terceros, entonces, pueden probar la simulación por cualquier medio, incluso mediante prueba testifical. Eso es lo interesante, ¿no? Los terceros, entonces, porque a un tercero, obviamente, le va a ser difícil probar la simulación, perdón, mediante un contradocumento, que es el documento idóneo. Obviamente un tercero no va a poder conseguirlo, porque entre las dos personas que han simulado van a tener acceso a ese contradocumento, que no siempre van ante el notario, etcétera, ¿no? Entre las partes que han simulado el contrato, es decir, si las partes que han simulado el contrato quieren dejarlo sin eficacia, solo puede probarse esto mediante un contradocumento u otra prueba escrita que no sea contraria a la ley o derechos de terceros. ¿Se entiende esto, no? Si entre los que hemos contratado queremos anular ese acto simulado, tenemos que probarlo mediante el contradocumento o un documento escrito. La ley lo establece de esa manera. El contradocumento, estimados estudiantes, surge efectos entre los otorgantes y también entre sus herederos. La única forma de ser oponible
es en caso de ser público, ¿no? Entonces, espero que se haya comprendido estas reglas. Es muy interesante el tema de la denominada simulación, ¿no? Y para terminar, estimados estudiantes, esta es una figura, de hecho, ni la simulación no se la explica así en nuestro libro base, ¿no? Nuestro libro base nos da un parrafito, creo, y no nos explica muy bien lo que es la simulación. Pero en nuestro libro base, por ejemplo, no está la denominada acción de separación de patrimonios. ¿Qué es lo que sucede algunas veces? Como ustedes saben, como les había dicho, ¿no? El heredero va a heredar no solo los bienes del decuyus, ¿no? De su causante. Cuando uno hereda también las deudas. Pero ¿qué pasa si el heredero tiene más deudas que el causante? Imaginemos. ¿Qué pasa? Imagínense, ¿no? Puede suceder aquello. Es decir, el causante, imaginemos que un primo muy lejano que ni conocía una persona, o a ver, imaginemos quién, Roxana, digamos, un primo así lejano, así que no tenía nadie más a quien dejar, que ni conocías, ¿ya? Pero que siempre te ha tenido mucha fe, mediante el testamento diga, bueno, le dejo a Roxana mis bienes, ¿no? Y esta persona tenía una deuda conmigo, es decir, esta persona me debía, ¿no ve? Y tú como heredera, a ver, nos vamos con un caso un poco más real, digamos, ya más real. Fallece un padre, en un caso concreto. Fallece un padre y le deja a un hijo. Supongamos que tiene un hijo, no tiene esposa, no tiene más que un hijo. Supongamos que le deja al hijo todo su patrimonio, obviamente le hereda, ¿no? Y tiene más activos que pasivos. Es decir, solo tiene casas, tiene autos, pero solo había tenido una deuda conmigo. Imaginemos que yo soy su acreedor. Y como acreedor, él me debe, imaginemos, un monto ínfimo, ¿no? $10,000, un monto no muy grande, digamos, pero me debe, es un monto al final que a mí me sirve, ¿no? Pero imaginemos que el heredero tiene más deudas, ¿no? Tiene más pasivos que activos. Es decir, él tiene su autito, pero tiene 10,000 deudas, ¿no? Tiene hartísimas deudas. ¿Qué significa esto? Que si el patrimonio de su causante pasa mediante la sucesión hereditaria a su patrimonio y se confunden, ¿no? Se vuelven uno, como ustedes saben. ¿Y esto qué significa? Que estos acreedores del heredero van a poder recaer sobre todos esos bienes. Pero ojo, yo tenía antes como garantía el patrimonio del causante, ¿no? Del decuyus. Entonces, yo lo que puedo hacer es pedir la separación de los patrimonios para que primero se me paguen. ¿Ya? Esa es esta acción. Esta acción, entonces, se concede a los acreedores de una persona fallecida, a fin de deslindar los patrimonios del difunto y su heredero, de tal manera que, operada la separación, se da un supuesto excepcional de dos patrimonios en cabeza de una misma persona, el heredero. No solo entonces se puede lograr dos patrimonios mediante la aceptación con beneficio de inventario, también los deudores pueden pedir esa separación de los patrimonios. ¿No ve? Al respecto, nuestro Código Civil en el artículo 1055 nos dice lo siguiente, ¿no? Cualquier acreedor del decuyus y cualquier legatario puede pedir la separación de los bienes pertenecientes al difunto y al heredero. Los acreedores y legatarios que han pedido la separación son satisfechos con preferencia a los acreedores del heredero, lo cual no impide que ellos puedan también ejercer sus derechos sobre los bienes propios del heredero. ¿Ya? Se ha confundido, ¿no? Imaginemos que el decuyus solo ha dejado un autito que vale $6,000 y me debe $10,000. Yo tengo preferencia sobre ese autito porque era el patrimonio que ha dejado, ¿no? Pero eso no implica, pero como ha heredado el heredero, como ha llegado a ver confundirse el patrimonio con el de su causante, también termina siendo su patrimonio garantía de mí. ¿Me entienden? Entonces, si esos 6,000 no han sido
suficientes para satisfacer mi deuda, yo puedo recaer sobre otros bienes. ¿No ve? Sobre otros bienes que sean también del heredero. El plazo para ejercer esta acción, y esto es importante, ¿no? Es de 6 meses desde que se abre la sucesión hereditaria. Es ese tiempo en el que el acreedor puede pedir la separación de patrimonio. Si lo hace después, claro está, ya no podrá realizar, ya no podrá ejercer ese derecho. La separación se impide o cesa cuando el heredero paga a los acreedores y a los legatarios y ofrece fianza para el pago de aquellos cuyo derecho está controvertido, o sujeto a condición suspensiva o a término, ¿no? Entonces él puede pagar a los acreedores, a los legatarios, y de esta manera va a impedir que se separen los patrimonios. El heredero, ¿ya? De esta manera, entonces, hemos podido concluir estos efectos secundarios que, como hemos visto, pueden resguardar, pueden resguardar esa garantía que tienen los acreedores. Pueden resguardar y pueden buscar que los créditos se puedan cumplir de manera más fácil. Pueden resguardarlos, ¿no? Como medidas cautelares, como privilegios, como hipotecas, como prenda anticrisis, la fianza personal de la que hemos hablado, acción pauliana, la acción oblicua. Hace un momento nosotros hablábamos también de la acción de simulación y también la acción de separación de patrimonios, ¿no? Habiendo terminado esto, espero que todo haya quedado claro. Terminamos nuestra grabación.